Con la introducción que hizo Federico, creo que vamos a tener que ir directamente a los temas. Rescato algunas palabras: crecimiento, crecer, acuerdos, consensos. Los que integran este panel, que seguramente es de lujo, tienen una enorme experiencia personal en estos temas. Todos están en el día a día, en el hacer, en el desafiar el que las condiciones te paren. La cuestión central que va a animar a partir de la experiencia de cada uno de ellos este panel es la que tiene que ver en cómo pensar la búsqueda de acuerdos a mediano y largo plazo, de herramientas a mediano y largo plazo, sin conocer, como recién hacía referencia Federico, el presente tan estable, con una foto social tan absolutamente dramática que nos interpela a cómo sostener en el presente la continuidad de un mínimo de calidad de vida para todos los argentinos, con la inclusión de todos a lo básico y a la vez tener resto para poder pensar en encontrar esas herramientas que van a permitir seguir adelante y por sobre todas las cosas crecer. Si no hay crecimiento económico, no hay chance alguna, ni para la alimentación, ni para la educación, ni para la generación de empleo. El crecimiento es la clave, el crecimiento de la economía. Por eso, un lujo estar aquí con quienes integran este panel de sectores de la producción muy distintos, con experiencias muy distintas, pero en el caso de los tres, con quienes en lo personal he tenido posibilidades de hablar en los últimos días, con un empeño común en seguir adelante y encontrar la manera de consensuar las plataformas que permitan generar ese crecimiento. Primero tiene la palabra Federico Braun y seguramente él y lo que él nos diga nos va a disparar una cantidad de temas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Idea, por estar acá. Me siento realmente muy bien acompañado con esta diversidad, siendo yo el dinosaurio del grupo. Si algo puedo, y que voy a intentar hacer en pocos minutos, de contarles un poco de mi sector, el sector de supermercados, en el cual ya tengo 41 años, y que creo que de alguna manera puede servir para en qué cosas tenemos que reflexionar y consensuar al futuro. Muy rápidamente, la década del 80, donde tuve la suerte de empezar, fue una década donde la democracia, que creo que logramos, pero lo que no se logró es que el país anduviera bien desde el punto de vista económico. Estuvimos con la hiperinflación. Para nosotros los supermercados nos fue muy bien, porque era el negocio moderno en ese momento. Y en el caso nuestro crecíamos a tasa del 20% anual. Llegó la primera crisis, 89, y entramos en otra etapa, donde la Argentina era el re-emerging country. Venían todos de todos los lugares del mundo a instalar supermercados, una enorme competencia, y también nos fue muy bien. La empresa que cotizaba en bolsa en el año 97 hizo una emisión de capital, para mí era casi un milagro, y llegó a valer en el mercado 450 millones de dólares, que me parecía una cosa fantástica. ¿Para qué decir la crisis 2001-2002, cómo nos hizo caer en una nueva realidad? La crisis 2002 fue muy profunda y yo creo que todavía nos marca a todos los argentinos. En el caso particular de los supermercados fue volver a retomar un crecimiento, no nos fue mal, pero donde yo creo que empezaron a generarse problemas o a agravarse los problemas estructurales de la Argentina. Uno de ellos es el tema de la competencia desleal, de la evasión. A mí casi me enferma escuchar proyectos y reformas, etcétera, etcétera, y ver que no se hace nada respecto a la evasión. Y es la evasión lo que ha hecho que las mayores cadenas de supermercados del mundo en Argentina pierden plata. Es tan loco como eso. Es decir, tomen las dos marcas más grandes, le está yendo muy mal en la Argentina. Y en cambio han proliferado, lo digo con todo cariño, 15.000 supermercados
orientales, si no me van a retar. Mercados chinos. Mercados chinos que nos pagan impuestos, que no cumplen ninguna norma, hasta el extremo, creo que te contaba el otro día, que en octubre del año pasado a nosotros nos roban un camión con marcas propias. 15 días después, un jefe del depósito entra a un supermercado chino en Merlo y se encuentra en puntera de góndola, marca La Anónima y marca Best, que son nuestras dos marcas propias. Es difícil competir esa Ahí manera. aparece la falta absoluta de control y la evasión impositiva. También me contaba Federico el otro día, nos contaba, mejor dicho, durante el transcurso de una reunión, que cuando se produjo en las últimas semanas la baja del IVA, hubo una fuerte migración con esta política que tiene que ver con lo impositivo, una fuerte migración de regreso de los supermercados de cercanía y supermercados chinos a los grandes supermercados. Gracias, que me hiciste acordar. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar el IVA a 1.200 referencias, 13 categorías de productos, y nosotros al día siguiente bajamos el 17,35%, que es el equivalente al 21% sobre costo que tiene el IVA. Por primera vez en muchísimos años fuimos más baratos que los chinos en esos productos. Eso como demostración fáctica. La gente rápidamente comprendió este mensaje y buscó el precio donde correr. Increíble. Y me pareció una medida quizás muy buena en el fondo. Muchos países tienen 0 IVA en alimentos, caso de México, pero hay que hacerla bien y espero que sea algo que esté para quedarse. Y el otro día lo escuchaba a Enrique Cristofani hablando de cómo podríamos, y cómo tenemos todos los elementos, usando los medios de pago modernos, de acotar la cantidad de efectivo y lograr de esta manera que baje la inflación. Yo no puedo estar más de acuerdo, y creo que los dos sectores, bancos y supermercados, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ir en ese sentido. Estas decisiones que se tomaron, y ya vamos a enlazar este tema con lo que para proponernos los otros panelistas, estas decisiones que se tomaron del IVA y que produjeron la migración, ¿también permitieron algún pequeño repunte en el consumo? Porque de lo que estamos hablando también es de una baja muy, muy fuerte en el consumo, sobre todo de los alimentos y de los productos primarios, ¿no? Obviamente, hay algo que existe en este país, es competencia. No solo porque estamos todos los formales que hemos crecido, hay cantidad de bocas, sino por la informalidad. Pero fue automático ver que en esos productos se acelerara la venta. Entonces, apuntamos de lo que nos dice Federico. Después vamos a ir al tema de la carne y de la exportación de carne, que es una experiencia exitosa de los últimos tiempos de la empresa de Federico. Apuntamos la necesidad de contener la evasión, controlar la evasión y generar políticas impositivas que faciliten el acceso de la gente a los productos, sobre todo alimentos y los productos de primera necesidad. Le damos un tiempo a Carolina que se presente y que nos cuente desde la experiencia de ella qué se necesita o qué se propone desde tu sector y desde tu experiencia para crecer en el mediano plazo, para encontrar esos consensos. Gracias, Mónica, y gracias, IDEA, por invitarme a hablar a este coloquio y compartir panel con estos empresarios de sectores diversos. Un poco quería hablar de eso, ¿no? de esta diversidad de sectores que se propone en este panel. Pero antes déjenme hacer una pequeña introducción respecto de las ideas o del programa de este coloquio. La verdad que cuando lo vi me sentí muy identificada con el título del coloquio, con los conceptos de los paneles. Creo que a todos nos pasa, un poco tanto Gastón como Federico recién hicieron ese raconto de lo que nos está costando, ¿no? Finalmente ir a los hechos. Yo no soy ingeniera, pero vengo del mundo industrial, concretamente del mundo de las autopartes, con lo cual le doy mucha importancia al hacer. En la industria estamos midiendo y planificando constantemente para poder hacer. Y creo que este título habla un poco de la idea de concretar lo abstracto, ¿no? Como que lo abstracto parece ser esta idea de a dónde queremos ir como país, lo concreto es qué tenemos que hacer, y ahí después podemos hablar de reformas, de marcos normativos y de un montón de cosas más. Con lo cual me parece que el título es muy valioso. Y después los paneles. Hoy creo que se va a hablar de innovación, de tecnología, de educación, de empleo, de trabajo mañana. Pero el de ayer, el que hablaba de
de todos, digamos, como un todo, de ponernos todos de acuerdo, me parecía importante desde la visión nuestra de la industria en dos sentidos. Somos todos parte de lo mismo, por varias razones. Primero, porque desde la industria tenemos una visión integradora respecto de la economía y de la sociedad en general. ¿Por qué? Por un lado, porque hay una capacidad de generación de empleo de calidad importante en el tramo industrial, y después, por otro lado, porque también hay una capacidad de generación de divisas que no podemos dejar de aprovechar. Porque, como bien decía Federico hace un rato, tenemos que crecer, tenemos que tener objetivos y metas de crecimiento de nuestro producto, pero cada vez que crecemos un punto necesitamos 3.000 millones de dólares más. Y no los tenemos, entonces hay que generarlos. Y los generamos nosotros desde el sector privado. Y digo que la visión es integradora porque estamos transitando la cuarta revolución industrial hace ya rato, y esta revolución industrial está borrando las diferencias entre los sectores. Ya no podemos hablar de la industria per se como un concepto en sí misma. La industria es agregación de valor. Lo que hace Marcos es industria. El campo no es más campo, es bioeconomía porque va desde la tecnología en semillas hasta la maquinaria agrícola. Entonces me gustó el concepto del panel de ayer. Yo lo traigo a un tema más sectorial, si se quiere, que tenemos que tener una visión integradora también en términos sectoriales, ¿no? Como que todos hacemos nuestro aporte. Y tomo una nota que leí, creo que esta semana en Infobae que escribiste, creo que fue esta semana, en la que Mónica planteaba que para terminar con el hambre, bueno, no solamente hay que crecer, sino que también hay que distribuir. Yo comparto, pero quiero agregar un concepto, hoy que estamos hablando de crecimiento, y es que tenemos que crecer de determinada manera, no es de cualquier manera que tenemos que crecer. Esos números de Producto Bruto son importantes, pero hay que ver cómo crecemos. El mundo no está debatiendo ya los términos de su crecimiento. Ha tomado políticas bien concretas. Este es un mundo, no seamos ingenuos, ultracompetitivo, que está metiendo todos los cañones hacia la innovación y la tecnología y la agregación de valor en sus territorios. Solamente para tirarles 2 o 3 ejemplos bien concretos. Corea va por su segundo plan de desarrollo de robots. Francia y Alemania firmaron un manifiesto conjunto en febrero de este año que, para ponerlo en criollo, básicamente dice: o nos ponemos las pilas con nuestra capacidad industrial o perdemos, morimos. Una economista como Mariana Mazzucato nos explica que el Estado de Estados Unidos financia tecnología que luego es transferida al sector privado. Lo que tenemos en nuestros celulares, touchscreen y otras cosas fueron financiadas desde el Estado. Digo, hay un Estado muy activo en términos de innovación y tecnología, en acuerdo y en alianza con el sector privado. Entonces, mi reflexión, y después seguramente va a haber más diálogo, es dejar acá esta idea de que las reformas, ¿para qué? Bueno, para crecer de determinada manera. Entonces, si hablamos del marco tributario, el marco tributario tiene que estar pensado para agregar valor, porque si no, vamos a terminar como un poco trajo a este coloquio ayer Héctor Daer, en una economía primarizada. Y creo que ese es nuestro gran desafío como nación. Creo, Carolina, que después vamos a entrar en un tema que es central y que vos lo estás introduciendo con tu relato, que es cómo marchar hacia una economía 4.0 y de dónde y de qué manera encontrar el financiamiento. Y cómo los que están ya en esa dimensión, vos hablabas de los cóndores, que son, dijiste, el 7%, los que ya están incorporando. El 6%. El 6%. El 6%, que están incorporando de manera fuerte la innovación tecnológica en sus procesos de producción, pueden arrastrar al resto de nuestra industria hacia esa nueva dinámica sin la cual no se va a poder funcionar a muy corto plazo. Esto tiene que ver con una conversación que tuvimos con Mónica esta semana, en la cual yo le contaba un estudio que presentamos en el primer semestre de este año, que fue en conjunto con CIPEC y con el BIDINTAL. Desde la Unión Industrial Argentina participamos muy fuertemente, que se llama Travesía 4.0. Y básicamente es una encuesta en todo el país a empresas de distintos tamaños respecto de su situación con la industria 4.0. Y el diagnóstico, porque otra vez también tenemos que tener una idea compartida de diagnóstico, ¿no? ¿Dónde estamos parados para después poder avanzar? Y el diagnóstico es un diagnóstico que muestra una gran heterogeneidad en el mundo productivo de la Argentina, en donde tenés muy pocas empresas, que son este 6% que denominamos cóndores porque están ya, digamos, sobrevolando en la montaña de la industria 4.0, tenés menos de la mitad que no están haciendo absolutamente nada y tenés 40 y algo % que ya iniciaron el proceso. Para cada uno de esos lugares distintos se necesitan políticas distintas. A mí me interesa traer a colación 2 segundos un caso más de la micro.
porque soy una convencida de que hay un límite a lo que le vamos a poder pedir a la macro, ¿no? Acá si la micro no acompaña va a ser muy difícil. Hablábamos recién de este 6% que está en el tope de gama, en la frontera tecnológica, y todos somos muy conscientes de que tenemos que trabajar por lo que son las cadenas de valor, las cadenas de valor globales. Este coloquio me parece especialmente importante porque reúne una parte importante de lo que es capital nacional y capital transnacional. No hay desarrollo posible en el mundo si no hay alianza entre esos dos capitales. Nosotros, mi empresa en particular, es un claro ejemplo de eso. Nosotros somos parte de la cadena de valor de Toyota, de una terminal automotriz, y cuando Toyota llegó al país en el año 94 y nos vino a visitar, visitó nuestra planta y nosotros teníamos stocks de 30 días, medíamos la calidad en puntos porcentuales y nuestras líneas tenían muy baja productividad. 20 años después, no voy a entrar en el detalle porque si no esto va a ser muy largo, 20 años después tenemos menos de 5 ppm, tenemos un stock en una planta abajo de un día, en la otra abajo de 2 días, y nuestras líneas de productividad, una de ellas está completamente automatizada, que es la línea de soldadura, incorporamos 49 robots con la ayuda de Toyota. Pero lo que quiero rescatar de este caso y de los encadenamientos, nuestra historia de la micro, de una empresa que además tuvo un círculo virtuoso porque automatizamos, pero crecemos en empleo, porque la torta se hizo más grande, que es a donde tenemos que ir, esto no hubiera sido posible si no tenía una empresa grande de capital transnacional que apostaba por su cadena de valor, si no tenía un Estado que me dio los créditos que necesitaba para hacer las inversiones y adquirir la tecnología que tenía que adquirir, si hubiera tenido un sindicato que hubiera puesto palos en la rueda a una nueva manera de organización, porque hubo que cambiar todo en la manera en la que hacíamos. Y por supuesto, si no estaba el grupo empresario diciendo, avancemos para allá. Entonces, esta mirada del concepto del panel de la noche anterior no solamente es transsectorial, intrasectorial, digamos, también lo es al interior de una cadena de valor. Creo que todos, empresa grande, empresa chica, desde la micro, en la Argentina que viene vamos a tener que hacer mucho. Y ustedes como decisores son claves. ¿Cómo defienden cada una de las inversiones en el país frente a sus casas matrices o frente al capital nacional? Es clave. Bueno, vamos a escuchar ahora a Marcos. Marcos Galperín tiene una enorme experiencia en cómo una herramienta, en este caso una ley, puede ir trascendiendo los distintos gobiernos y seguir funcionando e incluso potenciándose. Este año quedó definitivamente armada la ley de la economía del conocimiento, que tiene una larga historia que viene de 2004. Así que tu experiencia en este sentido y la de tu sector, Marcos, es muy importante en este momento. Bueno, buen día a todos. Gracias, Mónica, y gracias, Idea, por invitarme al coloquio y a mis compañeros y compañeras de panel. Sí, yo me siento un poco también como representante tal vez de la industria del software acá y creo que es como un camino, ¿no? que nos muestra de cómo Argentina puede hacer las cosas a través de distintos gobiernos, buscando políticas de Estado, fomentando una industria competitiva, sin necesariamente dar subsidios, porque la industria del software y la ley del software, que ahora se amplió a la ley del conocimiento, es una ley que lo que hace es que baja los impuestos a las ganancias, es decir, que si uno tiene una empresa que no es competitiva, que no es rentable, no se puede beneficiar de eso, y también baja las cargas laborales, baja el 70% de los costos de generar empleo, que creo que es una de las cosas que también Argentina necesita muchísimo, ¿no? Creo que tenemos más o menos 6 millones de personas trabajando formalmente en el sector privado y ayer decían que más o menos 15 millones de personas en la pobreza. No hay manera que con 6 millones de personas trabajando en el sector privado se puedan generar los recursos suficientes para dar planes sociales, etcétera, a la gente que está en la pobreza. Lo que hay que generarles es empleo y la industria del software ha generado muchísimo empleo. Como decías, la ley de software se aprobó en el 2004 en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando de hecho Labaña era ministro de Economía. Fue una ley que duró hasta el 2014. En el 2014 vence con el gobierno de Cristina Kirchner y se renueva por 5 años más. Se cambian algunas cláusulas, pero básicamente se mantiene casi intacta hasta el 2019. Y este año lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri, o sea, 3 presidentes distintos, no solo, en vez de renovarla, lo que hicieron fue ampliarla
a todo lo que se llama la industria del conocimiento, que es una industria que hoy en Argentina tiene 1.6 millones de empleos en el sector formal y que exporta por aproximadamente 6.500 millones de dólares. Y si en los próximos 15 años sucede en la industria del conocimiento lo que sucedió en la industria del software en los últimos 15 años, creo que vamos a generar muchos millones de empleos, vamos a generar muchas decenas de miles de millones de dólares de exportaciones, vamos a generar divisas y vamos a generar recursos para sacar a muchos argentinos de la pobreza. Y además, lo que vemos en la industria del software es que son empresas muy competitivas, por lo que decía antes, como lo que no se da es, no sea un subsidio a una empresa que no es rentable, sino que lo que se hace es reduce el impuesto a las ganancias. Las empresas competimos entre nosotros y con todas las empresas más grandes y más exitosas del mundo, lo cual ha generado una dinámica de mucha innovación, mucha toma de riesgos, una dinámica extraña en la Argentina donde entre los empresarios, que somos colegas y nos llevamos bien, competimos por nuestros recursos y nos robamos empleados todo el tiempo, con lo cual los sueldos crecen por encima de la inflación, hay pleno empleo, como decía Federico Procaccini, hay miles de puestos vacantes. En el caso del Mercado Libre, este año en Argentina solamente generamos 1.500 empleos netos, de los cuales 800 son de desarrolladores. Nosotros empezamos hace 20 años, 4 personas en unas cocheras en Saavedra. Hoy tenemos 10.000 empleados, de los cuales 5.000 están en Argentina. Me parece interesante que hagas referencia, Marcos, a dos cosas. Uno, a partir de la aplicación de la nueva Ley de Economía del Crecimiento que perfecciona y amplía los alcances de la ley del software que venía pendiente, ¿qué margen hay de ingreso de otro tipo de compañías, incluso pymes o más pequeñas, a los beneficios de esta ley? Los beneficios sobre todo impositivos y de financiamiento. Sí, la ley del software ya tiene muchísimas pymes. Creo que hay 700 empresas que se benefician de la ley de software, de las cuales muchísimas son pymes. De hecho, nosotros hemos comprado en los últimos años como 8 empresas de software en Argentina, que es una de las formas en las cuales hemos encontrado para poder crecer nuestro plantel de desarrolladores, y todas ellas calificaban para la ley de software. Y la ley del conocimiento amplía esto básicamente a cualquier industria del conocimiento, o sea, cualquier empresa o cualquier grupo de emprendedores que quieran empezar a exportar conocimiento, que puede ser desde, no sé, leer resultados de exámenes médicos hasta, como hablábamos antes, una empresa de contenido de entretenimiento o periodístico, obviamente biotecnología, ciencias, inteligencia artificial, todo lo que esté relacionado a exportar conocimiento. Se acaba justamente de reglamentar esta semana y la autoridad de aplicación de quién va a calificar y quién no va a calificar va a ser la Secretaría de Producción. Pero el concepto es este que te decía, todo lo que sea exportar conocimiento debería calificar, y lo que es interesante es que eso nos va a permitir preservar el talento argentino en Argentina. Porque no se vayan. En este momento hay un problema muy, muy grande, mucha gente calificada, nuestros chicos, nuestros jóvenes, los que han podido formarse, que están pensando en irse. Hay talento que te están robando, que están robando de las empresas del conocimiento, y a la vez hay una enorme demanda que está insatisfecha. ¿En qué sectores y qué compromisos tiene el sector con la formación y con la formación rápida que permite incluir a gente en el mercado de trabajo sin llegar a ser ingenieros, por ejemplo? Absolutamente, digamos, es una pregunta súper pertinaz, porque justo comentaba esta mañana en una entrevista que me hacían. Nosotros competimos, como te decía antes, con las mayores y más agresivas empresas del mundo. Y lo que hizo una de estas empresas cuando hace 5 años empezó a competir con nosotros fue, reservó 2 pisos en uno de los mejores hoteles de Buenos Aires y entrevistó a todos nuestros ingenieros y les ofrecía empleo en España y en Canadá. Entonces, esos son los recursos que nosotros tenemos que tratar de preservar, y esos son los recursos que nuestros competidores nos vienen a sacar. Y lo mismo ocurre con muchas otras empresas del sector. Entonces, claramente las empresas del sector estamos súper enfocados en capacitar a nuestros empleados y empleadas,
Todos tenemos programas de capacitaciones internas, desde enviar a capacitarse en el exterior a nuestra gente, hasta invertir en empresas de capacitación digital. Yo, por ejemplo, soy uno de los fundadores en Digital House, que es una escuela de coding que está creciendo a tasas astronómicas, porque hay mucha gente, mucha demanda para capacitarse digitalmente, porque es un área donde hay pleno empleo y donde hace falta más recursos que los que tenemos en este momento. China produce 6 millones de ingenieros por año. 6 millones de ingenieros por año. Y creo que Argentina 6.000. Entonces, nosotros para contratar los 800 que contratamos este año, en lo que va del año en Argentina, típicamente entrevistamos a 10 personas para contratar a una. O sea que tuvimos que entrevistar 8.000. Y Argentina produce 6.000 ingenieros por año. Y eso somos solo nosotros. Hay 700 empresas más en la industria del software en la Argentina. Así que... Estoy pensando en lo que vienen planteando, ¿no? Control de la evasión impositiva, financiamiento, apertura a las nuevas dinámicas que propone la economía a través de la innovación, la automatización, educación, la clave de la educación. Entiendo que todo esto tiene que ver con los consensos y los acuerdos que hay que darse, sobre todo con el sector político, el sector sindical, pero muy especialmente con los actores políticos que vayan a hacerse cargo del futuro inmediato de la Argentina a partir del 28, del 10 de diciembre, como prefieran. Federico tiene una historia personal que ha sido exitosa, que es la que tiene que ver con la exportación de carne. ¿Cuáles han sido las plataformas o las herramientas que te han permitido avanzar en eso y hoy presentarlo como una experiencia que les permite compensar las pérdidas del sector retail? Termino rápidamente el tema de la evasión impositiva. Si queremos que no caiga la recaudación, la única manera es ampliar la base de tributación. Siempre tengo una frase, se dice, siempre van a cazar al mismo zoológico. Y yo digo, no, desgraciadamente en esos zoológicos se fueron los loros, se fueron los monos, quedamos los hipopótamos y los elefantes. Tenemos que rehacer el zoológico y que tenga la mayor cantidad de animalitos posible. Voy al tema de la carne, que esa famosa frase, crisis son oportunidades. Año 2002, crisis mayor que la que hubo, difícil y agravada porque en el tema de la carne apareció la aftosa en Argentina. Fue dramático. Y nosotros que habíamos empezado a incursionar alquilando un frigorífico, y estando en default, que no me escuchen los banqueros, compramos en octubre del 2002 un frigorífico. Fue la mejor decisión de los últimos 30 años. Nos va muy bien y el país ha hecho las cosas muy bien. Acá hay algunos miembros de la mesa de la carne. Se hicieron las cosas analizando el clúster de la carne. En vez de competir entre frigoríficos y productores, se logró todos en la misma mesa consensuar un plan, llevarlo a los distintos candidatos a presidente en ese momento, en 2015, y por suerte eso está funcionando. El país se ha abierto, se está exportando a China, como todos sabemos. Este año se calcula exportar 3.000 millones de dólares. Entonces, se puede, cuando se hacen las cosas bien, la Argentina tiene una potencialidad enorme. Nosotros tuvimos la suerte de estar en el momento justo y en esa asociación virtuosa entre el consumo interno y la exportación. Los argentinos nos encanta comer asado. Bueno, el asado no se puede exportar y además el asado, la mitad del asado es hueso. Y en cambio los europeos compran la famosa cuota Hilton, que vos comentaste ayer, que por suerte, o alguien comentó que se está cumpliendo con la cuota Hilton. Y esa es la manera de crecer. Donde tenemos una marca, donde hay gente capacitada, es mano de obra intensiva, mucha gente trabaja en los frigoríficos y divisas para el país. Bueno, y para terminar, sí, perdón. Existe otra vaca, la vaca muerta. Yo creo que si no logramos poner en valor vaca muerta, los argentinos tenemos que matarnos. Entonces yo pido, y por suerte vengo a hablar de la carne, por favor no matemos la vaca muerta, porque la vaca muerta es capaz de hacer que la Argentina no tenga más las restricciones de dólares que ha tenido en los últimos 70 años. Bueno,
es importante pensar en que lo que hay que ir es en búsqueda de acuerdos, quiénes van a ser los actores de esos consensos y de esos acuerdos, de quiénes no podemos prescindir. Marcos ha tenido su experiencia de contacto con el poder político fuerte, sobre todo en las últimas semanas. ¿Hay margen, hay resto? Y en tal caso, ¿cuáles serían los primeros acuerdos que habría que abrochar, sobre todo con los actores políticos y sindicales en los próximos meses? Y hablo de los acuerdos a mediano y largo plazo. No estoy hablando de la urgencia, que todos coincidimos en que es inexorable atenderla, ¿no? Bueno, ahí decía Federico en su introducción que todos los candidatos están hablando de la necesidad de generar acuerdos, y anoche María Eugenia Vidal hablaba de que el futuro es sin grieta. Por otro lado, Graciela Fernández Mejía decía que la grieta es parte de la democracia, ¿no? Entonces yo, por supuesto, creo que las distintas visiones de país y las distintas visiones de ideas económicas es parte de la democracia, pero creo que se puede tener distintas visiones de país y de ideas de economías o de modelos económicos sin que necesariamente implique una grieta, porque hay ciertos problemas que en Argentina no se resuelven hace décadas y que nos están afectando a todos, ¿no? La alta inflación, la falta de generación de empleo del sector privado, el crecimiento de la pobreza y la falta de crecimiento de la economía. Digamos, creo que esos son 4 temas en los cuales a esta altura del partido estamos todos de acuerdo que tenemos que solucionar, y estamos, creo que todos de acuerdo de que no son fáciles de solucionar y que van a necesitar de un consenso para poder solucionar, ¿no? Para poder bajar la inflación, para poder reducir el déficit fiscal, para poder bajar la pobreza, para poder generar empleo. Y sin dudas va a haber que si queremos solucionar, vamos a tener que llegar a acuerdos. Se ven sentándose con los nuevos actores del poder político en los próximos meses para hablar de estos temas puntuales, los que superen la coyuntura, los que salteen ese pacto de los 180 días de la urgencia. ¿Ven que hay resto? A ver, Sí, ¿quién? Sí. Bueno, a ver, que responda Marcos y vamos después Dale. a Carolina, que está ya en el sector más dirigencial. Yo creo que ese es el desafío, ¿no? El problema de Argentina es que siempre la coyuntura te termina tapando el bosque y nunca llegamos a tomar las medidas que también permitan un crecimiento en el largo plazo. Estamos siempre tapando incendios de alguna manera u otra. Pero creo que la situación en la que estamos, que es una situación muy compleja, creo que tanto económica como política y socialmente, nos va a obligar a todos a sentarnos y a tratar de encontrar caminos para solucionar estos problemas, que son problemas realmente graves. Y que lamentablemente somos los únicos que lo tenemos, porque no es que tenemos que ir a buscar las soluciones de Japón. En el resto de la región, nuestros vecinos, todos estos problemas los han solucionado. Carolina. A ver, desde nuestro rol como empresarios, como dirigentes gremiales, como parte de colectivos que se reúnen a pensar estas cosas, definitivamente nosotros tenemos un rol. Somos uno de los actores sociales del diálogo tripartito que necesitan todos los países para progresar y desarrollarse. Desde la Unión Industrial Argentina, lo saben, lo han leído, hemos presentado una serie de propuestas bien concretas. Arrancaba diciendo esto de lo abstracto a lo concreto. Son 150 propuestas, no se preocupen, no las voy a decir todas, tampoco me las sé de memoria, pero básicamente se estructuran en ejes que son ejes sobre los cuales creo que podríamos acordar todos en términos de una estabilidad de la macroeconomía, una política monetaria, fiscal y cambiaria pensada para crecer y pensada para agregar valor, competitividad y costos, productividad y nuevas tecnologías, industria 4.0 y todo lo que es desarrollo federal y pyme. No nos tenemos que olvidar que hay un gran dador de empleo que es la pyme, que tiene temas de productividad que hay que resolver y que además está metida en el territorio, porque nuestro territorio es uno de los países en extensión de los más grandes del mundo, y ese federalismo lo necesitamos realmente activo para que la gente encuentre su lugar de desarrollo en los lugares donde nace y vive. Para terminar, muy breve, somos actores sociales, tenemos un rol, decía hace un rato desde la micro y también aportando propuestas concretas para lo que es la macro y para la dirigencia política.
Yo creo que la política tiene un rol muy importante, que es tomar estos insumos que le den los actores sociales, y acá, por supuesto, los sindicatos tienen que hacer su parte en términos de propuestas concretas, y tiene que, a partir de esos insumos, ayudarnos a todos como sociedad a articular un consenso que llegue a los hechos, bien valga la redundancia, y que a mí me gusta ponerlo en estos términos. Yo siento que como sociedad la Argentina está toda su vida en una calecita, y el que está sentado en el banquito está viendo cómo el de caballo sube y baja, pero en realidad nadie está yendo a ningún lado. Entonces, la política nos tiene que permitir bajarnos de la calecita y encarar un camino todos juntos, que creo que tiene que ser el del desarrollo y el de la agregación de valor. Hay un tema muy sensible en el medio, bueno, hablamos de la cuestión impositiva, de la cuestión tributaria, que es el tema laboral, es el tema de la rediscusión o no de los convenios laborales a la luz de los profundos cambios que vienen en el mundo de trabajo, al compás de, bueno, la industria 4.0, la automatización, los nuevos desafíos que propone la nueva economía. ¿Cómo estás viendo este tema? La discusión de los cambios en el ámbito de la legislación laboral. He escuchado decir que no un cambio total de la legislación laboral, no una nueva ley de trabajo, sino discusiones por convenio. ¿Cómo viene esto y cuán flexible y cuánto espacio hay para esto? Dos cosas, dos reflexiones respecto al tema laboral y que también va para otras reformas posibles. Si pensamos que hay un cambio de marco normativo que nos lleva al desarrollo, estamos muy equivocados. No le podemos pedir todo a la política laboral, no le podemos pedir todo a la política tributaria, no le podemos pedir todo a la política de financiamiento, no le podemos pedir toda la política cambiaria. El dilema del desarrollo en el mundo y la razón por la cual es tan difícil es porque necesitas compatibilizar todas las políticas con un mismo norte. Lo laboral claramente tiene que ver. Nosotros creemos en la modernización de los convenios colectivos de trabajo, en esta idea de que tenemos relaciones laborales que han cambiado, porque lo tomo en mi sector más micro. La relación del operario en la década del 70 era con su máquina. Y hoy la relación del operario es con una celda que está integrada, que está conectada y que en breve empieza a hablar una celda con la otra y el producto se va al cliente y le manda información a la fábrica. Digo, realmente el concepto, como estamos organizando las relaciones laborales, ha cambiado un montón. El convenio de la UOM habla de máquinas de escribir. ¿Quién usa una máquina de escribir? Nadie. Entonces, sí hay que modernizar los convenios, pero modernizar los convenios no es la panacea, es una cosa más de las que hay que hacer. Bueno, nos quedan 3 minutos, 1 minuto para cada uno. Quiero que cada uno diga lo que quiera. No dejo de recordar lo que pasó con Mercado Libre este fin de semana, que entiendo que bajo la inspiración de Marcos lanzó esta solicitada, que es muy, muy inspiradora en términos de búsqueda de una suerte de consenso, de unidad y de superar los prejuicios que hay detrás de la grieta. Pero 1 minuto para cada uno. Federico. Yo creo que van a ser momentos difíciles. En el 2002 nació AEA, y yo fui uno de los que participé en esa, como una asociación empresaria argentina que uniera a las grandes empresas y que tuviera carácter no sectorial. Si no vamos ahí a luchar por cosas específicas de cada uno de nuestros, sino por las cosas que creemos que son buenas para el país. Si tengo que ir ver estos años de historia de AEA, no estoy contento, no se han logrado cosas. Creo que si no hacemos algo en este sentido, no hacer voluntarismo solamente, sino que hay que poner toda nuestra inteligencia para resolver los problemas de este país, que son muy profundos. Tenemos que saber que no va a ser fácil. Es linda la tarea, por otro lado, porque hay que jugar un partido donde hay que poner todo de uno. Eso nos encanta hacerlo, pero sepamos que no va a ser fácil. La disposición, en nuestro caso, por supuesto, está. Hemos interactuado con todos los sindicatos, con políticos, y lo vamos a seguir haciendo, seguro. Carolina. Una reflexión, tomando algo de lo que dijo Graciela Fernández Mejide ayer, me voy a quedar con el medio vaso lleno.
La Argentina, a pesar de no tener políticas de incentivos sectoriales, salvo algunos ejemplos muy buenos y muy positivos, como acaba de mencionar Marcos, a pesar de no tener un sistema crediticio para el desarrollo, a pesar de una presión tributaria por las nubes, a pesar de un montón de cosas, seguimos teniendo capacidad productiva, capacidad de innovación y capacidad tecnológica. Yo creo que estamos en un momento bisagra y dentro de algunos años más, si volvemos a este coloquio dentro de 10 años y hicimos business as usual y nadie cambió nada, esa capacidad capaz la perdimos, creo que no podemos permitirlo. Marcos. Yo creo que ahora hay una cantidad enorme de sectores nuevos que entran a la nueva ley del conocimiento y desafío a esos sectores a que hagan lo que venimos haciendo los que estamos en la industria del software hace 15 años, que es tomar riesgos, invertir independientemente de las coyunturas, innovar y de esa manera generar empleo, y generar exportaciones y generar divisas, como lo ha hecho la industria del software los últimos 15 años. Creo que si logramos que todos estos nuevos sectores que se suman de la industria del conocimiento capitalizan esta ley de la manera que lo hemos hecho en el pasado y nosotros lo seguimos haciendo de la misma manera, vamos a mostrar un camino muy claro a la dirigencia argentina, cómo ciertas políticas de Estado mantenidas por distintos partidos políticos, de hecho la ley del conocimiento ahora fue aprobada con unanimidad, no hubo ni un voto en contra, nos puede ayudar a los argentinos a solucionar nuestros problemas de largo plazo, a generar empleo, a bajar la pobreza, a bajar la inflación, a generar exportaciones. Bueno, a los tres, muchas gracias. Ellos han hablado del hacer, lamentablemente el tiempo ya se nos terminó porque hay tanta cuestión más para hablar y para comunicar. Me paro en esta vocación de superar la grieta que de alguna manera quedó expresada en esta solicitada y en este aviso que ustedes desde Mercado Libre impulsaron. Y pienso en que es muy importante trabajar para bajar los prejuicios. Que bajar los prejuicios, generar relaciones de empatía, de comunicación, generar relaciones de confianza a través de la comunicación. Creo que esa es una tarea donde los comunicadores estamos en el medio, pero que realmente los convoco a ustedes como empresarios, como referentes y como actores de la producción y el crecimiento, porque los que verdaderamente hacen y en las circunstancias de extrema crisis como las que hemos atravesado, que ya han sido tantas, sobre todo para los que tenemos determinada edad, los que han sostenido y mantenido el país son los que hacen y los que producen y sostienen el empleo en estas situaciones. Los invito, los convoco a generar esa empatía y a trabajar para bajar esos prejuicios, comunicándose, exponiéndose y aún corriendo los riesgos de la exposición pública. Yo sé que para todos ustedes exponerse y levantar el perfil es siempre riesgoso. Es riesgoso y le genera incomodidad y le genera temores y tienen mucho para proteger. En principio el trabajo que ustedes proveen, pero me parece que la única manera de bajar los prejuicios es a través de ampliar los espacios de comunicación entre los distintos sectores. Gracias y muchas gracias, IDEA, por habernos permitido estar aquí.